Mi esposo me golpeó a mí y a nuestra hija porque me negué a vivir en casa de mis suegros. Eres una muerta de hambre, sin recursos, y aquí se hace lo que yo ordeno, me dijo. Pero lo que él no sabía era sobre mi herencia de $7 millones, y aquí empezó el juego. Jade, una mujer de 35 años, observaba su reflejo en el espejo del baño, tratando de reconocer a la persona que había sido antes de su matrimonio. Su rostro, marcado por finas líneas de preocupación, revelaba la historia de una vida que había perdido su brillo. Sus ojos, una vez llenos de sueños, ahora estaban apagados, opacados por el miedo constante que se había convertido en su compañera diaria. Jade no podía recordar la última vez que había sonreído de verdad, sin el peso de la incertidumbre en su corazón. En la cocina, el reloj marcaba las 7:30 de la mañana. La rutina del desayuno seguía su curso como cada día, pero ese día algo era diferente. La tensión en el aire era palpable, una tensión que Nayara, su hija de 8 años, percibía a pesar de su corta edad. Nayara miraba a su madre con esos grandes ojos oscuros, llenos de preguntas que no se atrevían a salir. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Nayara, su voz suave, casi temerosa de romper la frágil calma que envolvía la casa. Jade, esforzándose por mantener su voz tranquila, respondió, sí, mi amor. Solo un poco cansada. Pero dentro de ella, la tormenta rugía con fuerza. Sabía que no podía seguir así, que cada día bajo el techo de Ismael la alejaba más de la mujer fuerte y decidida que solía ser. Ismael, su esposo, era un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación, no por su carisma, sino por la pesada sombra de autoridad que arrastraba consigo. Cada palabra suya caía como un mandato, y la menor disidencia era castigada con frialdad o, peor aún, con violencia. Jade había aprendido a caminar con cuidado, a evitar cualquier chispa que pudiera encender el temperamento explosivo de Ismael. Pero había llegado a su límite. Esa noche, durante la cena, el ambiente se cargó de una electricidad densa. Ismael hablaba de sus planes para mudarse a la casa de sus padres. Allí estaremos mejor, controlaremos mejor los gastos, y Nayara tendrá más espacio para jugar, dijo con una voz que no admitía discusión. Jade sintió un nudo en el estómago. Mudarse con los suegros significaba perder cualquier resquicio de libertad que aún le quedaba. Significaba estar bajo la constante vigilancia de una familia que nunca la había aceptado del todo, que la veía como una simple añadidura, alguien que debía cumplir con su deber y nada más. Ismael, creo que es mejor que nos quedemos aquí. Esta es nuestra casa, es donde Nayara se siente segura, dijo Jade, con una valentía que sorprendió incluso a ella misma. La respuesta de Ismael fue inmediata, su rostro se endureció, y sus ojos se volvieron fríos como el hielo. No te estoy pidiendo tu opinión, Jade. Estoy tomando una decisión por el bien de nuestra familia. Aquí se hace lo que yo ordeno, ¿entiendes? El silencio que siguió fue aplastante. Nayara, asustada, bajó la mirada a su plato, sus pequeños hombros temblando ligeramente. Jade apretó los labios, sintiendo como la rabia y la desesperación se mezclaban dentro de ella en un cóctel amargo. No podía seguir permitiendo que Ismael controlara cada aspecto de sus vidas. Ismael, no quiero mudarme, dijo Jade, su voz más firme esta vez. Era una afirmación simple, pero cargaba de todo el poder que había logrado reunir en ese momento. Ismael, que no estaba acostumbrado a ser desafiado, se levantó de su silla con una furia que apenas podía contener. En un rápido movimiento, su mano cruzó el aire y golpeó a Jade en la cara, un sonido que resonó en toda la habitación como un eco de algo mucho más profundo que una simple bofetada. Nayara soltó un grito ahogado, y todo en la casa pareció detenerse. Jade sintió el dolor irradiar por su mejilla, pero lo que realmente dolía era el temor en los ojos de su hija, la confirmación de que había fallado en protegerla de la monstruosidad que era Ismael. Y en ese instante, algo en Jade se rompió, pero también algo se encendió. El miedo comenzó a desvanecerse, dejando espacio a una determinación que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Ismael, aún temblando de rabia, la miró con desprecio. Eres una muerta de hambre, Jade. No tienes a dónde ir, y menos con esa actitud. Te quedarás aquí y harás lo que yo diga, porque no tienes otra opción. Pero Ismael estaba equivocado. Jade sí tenía una opción, y esa opción era luchar. No solo por ella, sino por Nayara. La imagen de su hija acurrucada en la silla, tratando de hacerse pequeña, se grabó en su mente con una claridad dolorosa.
Ella no permitiría que Nayara creciera creyendo que ese era el trato que merecía, que ese era el amor que debía aceptar. Esa misma noche, cuando todo estaba en silencio, Jade se dirigió a su habitación. Cerró la puerta con suavidad y sacó de su armario una caja pequeña, oculta bajo varias mantas viejas. Dentro de esa caja estaba su salvación, la prueba de que no estaba tan indefensa como Ismael creía. Unos documentos, cuidadosamente guardados, confirmaban que Jade era la heredera de una fortuna de $7 millones, un legado que había mantenido en secreto por años, esperando el momento adecuado para utilizarlo. Hasta ahora, había temido lo que esa fortuna representaba, una conexión con un pasado que prefería olvidar, y una responsabilidad que le pesaba demasiado. Pero ahora veía esos millones bajo una nueva luz. No eran simplemente dinero, eran su boleto a la libertad, la llave que abriría la puerta a una nueva vida lejos del control de Ismael. Jade pasó la noche en vela, diseñando en su mente el plan que la sacaría de ese infierno. Sabía que no podía huir de inmediato. Ismael era un hombre peligroso, con conexiones que podían alcanzarla donde quiera que fuera. Necesitaba tiempo, y sobre todo, necesitaba asegurarse de que Nayara estuviera a salvo. Al amanecer, mientras el primer rayo de sol se filtraba por las cortinas, Jade hizo su primera llamada. Era a un viejo amigo, un abogado que había trabajado para su familia en el pasado. No podía revelar mucho por teléfono, pero bastó con decir que necesitaba ayuda, y el abogado entendió que la situación era crítica. Voy a preparar todo, Jade. Pero quiero que estés segura de esto. Una vez que inicies el proceso, no hay vuelta atrás, dijo el abogado, con una voz cargada de preocupación. Lo sé, y estoy lista, respondió Jade, sintiendo como la decisión se solidificaba en su corazón. Esa mañana, Jade se comportó con la misma calma de siempre. Preparó el desayuno, llevó a Nayara a la escuela y atendió las tareas diarias. Pero dentro de ella, la tormenta estaba en marcha. Sabía que cada momento que pasaba bajo el mismo techo que Ismael era peligroso, pero también sabía que la clave para salir de esa situación estaba en su capacidad de mantener las apariencias, de no levantar sospechas hasta que todo estuviera en su lugar. El día transcurrió como cualquier otro, pero para Jade era el comienzo de algo mucho más grande. En su mente, los engranajes del plan seguían girando, y con cada paso, sentía cómo recuperaba el control sobre su vida. Cada conversación con Ismael, cada mirada compartida, se convertía en una jugada estratégica en el tablero de un juego que él ni siquiera sabía que estaba jugando. Cuando llegó la noche, Jade se encontraba en la cocina, terminando de lavar los platos. Ismael se sentó en la sala, revisando unos documentos de trabajo, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Jade lo observó desde la distancia, sintiendo una extraña calma. La ira y el miedo que la habían paralizado durante tanto tiempo se transformaban ahora en una fuerza silenciosa y peligrosa. Ismael se levantó y se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. Espero que hayas pensado bien en lo que dije. Mañana hablaré con mis padres para empezar los planes de la mudanza. Jade asintió sin decir nada, permitiendo que Ismael creyera que había ganado, que ella había vuelto a su papel de esposa sumisa. Pero en su mente, el juego estaba en marcha, y ella no tenía intención de perder. Esa noche, mientras Ismael dormía profundamente, Jade se quedó despierta, mirando el techo. Sabía que los días por venir serían difíciles, que cada paso estaría lleno de riesgos, pero también sabía que ya no estaba sola en esta batalla. Tenía su herencia, tenía a su amigo abogado, y sobre todo, tenía a Nayara, su razón más poderosa para luchar. El primer movimiento había sido hecho, y Jade estaba lista para lo que viniera. Había decidido que no permitiría que Ismael controlara su vida ni un día más. La guerra había comenzado, y esta vez, Jade estaba preparada para ganar. La mañana siguiente al primer paso de Jade hacia su libertad comenzó como cualquier otra. La rutina diaria continuaba inalterada, pero dentro de ella, el fuego de la determinación ardía con más fuerza que nunca. Sabía que debía actuar con cuidado, cada movimiento debía ser calculado, cada palabra, medida. El peligro acechaba en cada rincón, pero Jade ya no se dejaría intimidar. Ismael, confiado en que había retomado el control, no sospechaba que la verdadera batalla apenas comenzaba. Después de dejar a Nayara en la escuela, Jade se dirigió a la pequeña cafetería donde había acordado reunirse con su viejo amigo abogado. Aquel hombre, con el cabello canoso y el rostro marcado por la experiencia, la recibió con una expresión seria. Jade notó de inmediato que no sería una reunión fácil. Jade,
Comenzó el abogado mientras tomaba asiento frente a ella. He revisado todo, y no hay duda de que podemos proceder con el divorcio. Pero debes saber que Ismael es un hombre con recursos y conexiones. No será un proceso sencillo. Jade asintió, consciente de las implicaciones. Lo sé, pero no tengo otra opción. Necesito proteger a Nayara y alejarla de este ambiente. No voy a permitir que su vida se destruya como la mía. El abogado observó el rostro decidido de Jade y supo que no había vuelta atrás. Muy bien, entonces comenzaremos con los trámites de divorcio y con las medidas de protección. Pero Jade, hay algo más que necesitas saber. Ismael ha estado haciendo movimientos extraños últimamente. Mi investigación reveló que tiene conexiones con personas peligrosas, gente que no se detendría ante nada para proteger sus intereses. Un escalofrío recorrió a Jade, pero no mostró temor. ¿Qué tipo de personas? El abogado hizo una pausa antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mafiosos. He encontrado indicios de que Ismael está involucrado con ellos, y eso podría complicar las cosas. Pero también podría ser nuestra ventaja. Si logramos exponer esas conexiones, podríamos derrumbar su red de protección y hacerlo caer. Jade procesó la información, sabiendo que las cosas eran mucho más serias de lo que había imaginado. Pero en lugar de amedrentarse, sintió que su resolución se fortalecía. Voy a descubrir lo que sea necesario. No voy a dejar que Nayara crezca con este hombre. Haré lo que sea para sacarla de esto. El abogado asintió, admirando la valentía de Jade. Voy a preparar los documentos. Mientras tanto, debes seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado. Ismael no puede sospechar nada hasta que estemos listos. Jade dejó la cafetería con una sensación de urgencia. La revelación de las conexiones de Ismael con el crimen organizado era alarmante, pero también le daba una nueva arma. Ahora tenía que usar esa información para construir su caso, y la mejor manera de hacerlo era investigando más a fondo. De regreso en casa, Jade se sumergió en la búsqueda de cualquier pista que pudiera conectar a Ismael con esos mafiosos. Revisó documentos, facturas, correos electrónicos, cada detalle que pudiera arrojar luz sobre los negocios turbios de su esposo. Y entonces, encontró algo que la hizo detenerse. Era un recibo, echado años atrás, de un depósito bancario en una cuenta offshore. El monto era considerable, demasiado grande para hacer una simple transacción de negocios. Esa noche, mientras Ismael dormía, Jade tomó el recibo y lo guardó en su caja de evidencias, la misma donde había guardado los documentos de su herencia. Cada vez que se acercaba a la verdad, sentía que el peligro crecía, pero también sabía que no podía detenerse. Estaba más cerca de lo que imaginaba. Durante las siguientes semanas, Jade continuó con su vida como si nada hubiera cambiado. Ismael parecía complacido con la aparente sumisión de Jade, sin sospechar que cada sonrisa que le dirigía era parte de un plan cuidadosamente orquestado. Pero la tensión seguía latente, y Nayara, aunque no entendía del todo lo que sucedía, sentía la atmósfera densa que impregnaba su hogar. Una tarde, Jade recibió una llamada del abogado. Jade, he encontrado algo que podría interesarte. He hablado con una fuente confiable, un antiguo asociado de Ismael. Él me ha confirmado que la desaparición de la exesposa de Ismael no fue un accidente. El corazón de Jade se detuvo por un momento. ¿Qué quieres decir con eso? El hombre con el que hablé me dijo que Ismael se deshizo de su exesposa porque ella descubrió algo que no debía. Utilizó sus conexiones con la mafia para hacer desaparecer el cuerpo, y desde entonces ha estado protegiéndose tras esa red. La realidad de lo que escuchaba golpeó a Jade como un martillo. La exesposa de Ismael no había desaparecido, había sido asesinada. Ismael no solo era un hombre violento, sino un asesino. Y ella y Nayara vivían bajo el mismo techo que él. ¿Qué puedo hacer con esta información?, preguntó Jade, sintiendo como la desesperación se mezclaba con la rabia. Si logramos obtener pruebas más concretas, podemos usar esto para asegurar tu protección y la de Nayara. Pero debes actuar con extrema cautela. Ismael no puede sospechar que sabes esto, o estarás en grave peligro. Jade colgó el teléfono sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Pero en lugar de sucumbir al miedo, la revelación la llenó de una ira fría y calculada. Ismael tenía que pagar por lo que había hecho, no solo por ella, sino por la mujer que había perdido la vida en sus manos. Esa noche, Jade decidió dar un paso más arriesgado. Necesitaba hablar con alguien dentro del círculo de Ismael,
alguien que pudiera confirmar lo que el abogado le había dicho. Recordó a un antiguo socio de Ismael, un hombre llamado Carlos, que había visitado su casa en varias ocasiones. Siempre le había parecido alguien con un aire de misterio, alguien que sabía más de lo que dejaba ver. Al día siguiente, Jade hizo una visita inesperada a la oficina de Carlos, haciéndose pasar por una esposa preocupada que solo quería entender en qué tipo de negocios estaba su esposo. Carlos, aunque sorprendido por la visita, accedió a hablar con ella. Carlos, sé que Ismael está involucrado en algo grande, algo peligroso. Pero necesito saber qué le pasó a su exesposa. Tengo derecho a saber si estoy viviendo con un hombre que podría hacerme daño a mí y a mi hija, dijo Jade, su voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. Carlos la miró con ojos fríos, pero algo en su mirada cambió al ver la angustia genuina en el rostro de Jade. Jade, no deberías estar haciendo preguntas como esas. Es mejor que no sepas nada. Si no lo hago, mi vida y la de Nayara podrían estar en peligro. Por favor, Carlos. Necesito la verdad. El hombre suspiró, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Ismael no quería que su exesposa hablara. Ella descubrió algo sobre su negocio con la mafia, algo que podía arruinarlo. Él no tuvo otra opción, o eso es lo que él cree. Hizo que la desaparecieran, y nadie se ha atrevido a hablar de eso desde entonces. Las palabras de Carlos fueron como una sentencia de muerte. Jade supo en ese momento que no solo estaba luchando por su libertad, sino por su vida. Ismael había demostrado ser capaz de cualquier cosa para mantener su control, y ella podría ser la siguiente en su lista si se descubría lo que estaba haciendo. Jade abandonó la oficina de Carlos con la mente en un torbellino de pensamientos. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado, pero también la empujaba a actuar con mayor urgencia. Debía acelerar su plan, reunir todas las pruebas necesarias y exponer a Ismael antes de que fuera demasiado tarde. Durante los siguientes días, Jade se sumergió en su investigación con una intensidad renovada. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, pero también sabía que no podía detenerse. Ismael, ajeno a todo, continuaba con su vida como si nada hubiera cambiado, mientras Jade tejía una red a su alrededor, preparándose para el momento en que finalmente caería. Cada conversación con Ismael se volvía más difícil, cada día era una prueba de su capacidad para mantener la calma bajo la presión constante. La tensión en el hogar se volvía insoportable, pero Jade no podía permitirse flaquear. Debía ser más fuerte que nunca, por ella y por Nayara. Una noche, mientras Ismael revisaba sus documentos en su oficina, Jade entró y lo observó desde la puerta. ¿Algo importante?, preguntó ella, con un tono que disimulaba su verdadera intención. Ismael levantó la vista y sonrió. Solo negocios. Nada que te preocupe. Todo está bajo control. Jade asintió, pero sabía que el control de Ismael se desmoronaba. Pronto, toda su fachada perfecta se derrumbaría, y él no tendría idea de lo que lo golpeó. La hora de la verdad se acercaba, y Jade estaba lista para enfrentar lo que viniera. Minutos después, Jade recibe una llamada anónima que confirma la participación de Ismael en un crimen reciente relacionado con la mafia. Esto fortalece aún más su determinación de hacer justicia, sabiendo que el tiempo corre en su contra. La oscuridad envolvía la casa mientras Jade, sentada en su cama, observaba a Nayara dormir. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y la quietud de la noche contrastaba con la tormenta de pensamientos que asolaba su mente. Había recibido la llamada anónima horas antes, la confirmación final de que Ismael no solo estaba vinculado al asesinato de su exesposa, sino también a un reciente crimen perpetrado por la mafia. Ahora, el tiempo se había convertido en su enemigo más acérrimo. Ismael dormía en la habitación contigua, inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Jade sabía que debía actuar antes de que él descubriera lo que estaba sucediendo. Cada segundo que pasaba bajo el mismo techo que él era un riesgo, pero también una oportunidad para ejecutar su plan de forma precisa. A la mañana siguiente, Jade comenzó su día como siempre, atendiendo a Nayara y asegurándose de que su esposo no sospechara nada. Pero dentro de ella, todo estaba en marcha. Había pasado la noche revisando los documentos que había reunido, asegurándose de que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar. Sabía que el movimiento final sería el más peligroso, pero también el más crucial. Mientras preparaba el desayuno, Ismael entró en la cocina, su semblante imperturbable. Hoy tendré que salir más temprano. Hay asuntos que necesitan mi atención, comentó,
sin levantar la vista de su teléfono. Claro, que tengas un buen día, respondió Jade con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras lo observaba salir de la casa, su mente ya estaba calculando cada paso que debía dar para asegurar su éxito. Una vez que Nayara estuvo en la escuela y la casa vacía, Jade se dirigió al estudio donde Ismael guardaba sus documentos más importantes. Sabía que había algo más que necesitaba encontrar, algo que podía ser la clave para derribar su imperio de poder y miedo. Buscó entre papeles, libros y archivos, hasta que sus manos se toparon con un sobresellado, escondido detrás de una fila de libros. Al abrirlo, descubrió fotografías comprometedoras y documentos que detallaban las conexiones de Ismael con figuras del crimen organizado, hombres que no dudaban en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Con las pruebas en la mano, Jade sintió que el poder cambiaba de lado. Ahora tenía todo lo que necesitaba para asegurar que Ismael no solo fuera arrestado, sino que jamás volviera a amenazarla a ella o a Nayara. Sabía que debía entregar esas pruebas a la policía de inmediato, pero también que debía hacerlo de una manera que no despertara sospechas hasta el último momento. Jade llamó al abogado desde un número seguro. Tengo todo lo que necesitamos. Voy a entregarlo hoy, pero necesito que estés listo para actuar en cuanto lo haga. Ismael no puede tener tiempo para reaccionar. Estaré esperando tu señal, Jade. Este es el momento de acabar con esto, respondió el abogado, su voz llena de una mezcla de tensión y determinación. Antes de salir de la casa, Jade miró una vez más las fotos y los documentos que tenía en su poder. Sabía que su vida y la de su hija dependían de lo que estaba a punto de hacer. Cerró la caja con cuidado, colocándola en su bolso, y salió sin mirar atrás. Llegó a la estación de policía con un nudo en el estómago. Sabía que cada paso que daba la acercaba más al final, pero también le exponía a un riesgo mayor. Se acercó al oficial de guardia y pidió hablar con el comisario a cargo de investigaciones criminales. Mientras esperaba en la sala, cada minuto se alargaba como una eternidad. Finalmente, fue llevada a una oficina donde un hombre de rostro severo y ojos agudos la esperaba. Mi nombre es Jade. Tengo pruebas que implican a mi esposo, Ismael, en varios crímenes, incluyendo el asesinato de su exesposa y actividades con la mafia. Necesito protección para mí y para mi hija, dijo, extendiendo el sobre con las pruebas. El comisario tomó el sobre y comenzó a revisar el contenido, su expresión cambiando de incredulidad a preocupación y luego a acción decidida. Vamos a tomar medidas de inmediato. Necesitamos asegurarnos de que usted y su hija estén seguras. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba, afirmó el comisario, levantándose para dar órdenes a su equipo. Mientras los oficiales se movilizaban, Jade sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que el final estaba cerca, pero el peligro no había pasado. Debía regresar a casa antes de que Ismael lo hiciera y actuar con normalidad hasta que la policía estuviera lista para arrestarlo. De regreso en casa, Jade trató de mantener la calma. Pasó la tarde revisando su plan una y otra vez, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. Cuando Nayara regresó de la escuela, la recibió con una sonrisa que ocultaba la tormenta que se avecinaba. Sabía que, pase lo que pase, tenía que mantener a su hija a salvo. Al caer la noche, Ismael volvió a casa. Había una tensión en el aire que él no parecía notar. Se sentó a cenar, mientras Jade servía la comida, intentando actuar como si todo estuviera en orden. Pero dentro de ella, la adrenalina corría con fuerza. Sabía que en cualquier momento, la policía irrumpiría en su hogar y todo acabaría. Ismael, ajeno al destino que lo esperaba, comenzó a hablar sobre sus planes para el futuro. He estado pensando en expandir mis negocios. Con las nuevas conexiones que tengo, pronto estaremos viviendo como reyes, dijo con una sonrisa de satisfacción. Jade sintió náuseas al escucharlo, pero mantuvo su compostura. Eso suena impresionante, respondió, sabiendo que cada palabra que decía podía ser la última antes de que todo cambiara. Y entonces, se escuchó el sonido de autos deteniéndose bruscamente frente a la casa. Las luces de la policía comenzaron a iluminar la sala, e Ismael se levantó, sorprendido y confuso. ¿Qué demonios está pasando? Antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal se abrió de golpe y varios oficiales entraron, armas en mano. Ismael Rodríguez queda arrestado por los cargos de asesinato, asociación ilícita y lavado de dinero, anunció el comisario mientras los oficiales inmovilizaban a Ismael. Ismael intentó resistirse, su rostro se tornó rojo de ira.
Esto es un error, no saben con quién se están metiendo, gritaba mientras lo esposaban. Jade observaba la escena, su corazón latiendo con fuerza. Había esperado este momento, pero verlo suceder era más aterrador de lo que había imaginado. Ismael se volvió hacia ella, su mirada llena de furia y traición. ¿Fuiste tú, Jade? ¿Fuiste tú quien hizo esto? Ella no respondió. No había necesidad. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra que pudiera decir. Ismael fue llevado fuera de la casa, todavía luchando y gritando amenazas, pero Jade sabía que ya no tenía poder sobre ella. Su imperio de terror había caído. Después de que Ismael fue llevado, el comisario se acercó a Jade. Está hecho. Vamos a asegurarnos de que no pueda hacerles daño a usted ni a su hija nunca más. Jade asintió, sintiendo una paz extraña comenzar a asentarse en su corazón. Gracias. Ahora, necesito empezar de nuevo. La controversia no terminó con el arresto de Ismael. Los medios comenzaron a cubrir el caso, y la noticia de que un hombre respetado en la comunidad estaba vinculado con la mafia y el asesinato de su exesposa sacudió a todos. Jade se convirtió en el centro de atención, no solo por su valentía al exponer a Ismael, sino también por las preguntas que surgieron sobre cómo había soportado vivir con él durante tanto tiempo. Los juicios públicos no tardaron en llegar, pero Jade estaba preparada para enfrentarlos. Sabía que su decisión de exponer la verdad era lo correcto, incluso si eso significaba enfrentar la controversia y el escrutinio público. Los días que siguieron fueron caóticos. Jade tuvo que hacer declaraciones públicas, asistir a reuniones con sus abogados y asegurar un nuevo hogar para ella y Nayara. Durante todo ese tiempo, Nayara permaneció cerca de su madre, percibiendo que algo importante había cambiado, pero sin comprender completamente lo que había sucedido. Una noche, después de que todo había comenzado a calmarse, Jade se sentó con Nayara en su nueva casa, un pequeño apartamento lejos de los recuerdos de su antigua vida. «Mamá, ¿estamos a salvo ahora?», preguntó Nayara, su voz suave y temerosa. Jade la abrazó con fuerza, sintiendo como las lágrimas, que había retenido durante tanto tiempo, finalmente empezaban a caer. «Sí, mi amor. Estamos a salvo. Nadie volverá a hacernos daño». A medida que las semanas pasaban, Jade comenzó a reconstruir su vida. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable, la libertad y la paz. Comenzó a involucrarse en organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones similares, utilizando parte de su herencia para apoyar causas que luchaban contra la violencia doméstica. Pero la historia de Jade no terminó ahí. La controversia sobre el caso de Ismael llevó a que más personas investigaran a otras figuras poderosas que estaban involucradas en el mismo círculo criminal. Jade se convirtió en una voz importante en la lucha contra la corrupción y el abuso, algo que nunca había imaginado cuando vivía bajo la sombra de Ismael. Jade se encontraba mirando hacia el horizonte desde la ventana de su nuevo hogar, y Nayara jugando en el jardín. Sabe que la batalla ha sido larga y dolorosa, pero también sabe que ha ganado. Ha roto las cadenas que la ataban y ha encontrado su camino hacia la libertad. La historia de Jade es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros, la determinación y el coraje pueden llevar a la redención y a una vida mejor. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación similar. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.